Yo quiero, hermanos, que en esta mañana estemos buscando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Amén. Ahí hay un título que dice: Jesús calma la tempestad. Amén. Hermano, yo quisiera que, no todos, pero sí los que quisieran buscar el evangelio, los evangelios paralelos, puedan buscar en Mateo 8:23 y Lucas 8:22. No tienen que hacerlo todo, pero si de pronto alguien quiere verlo a través de Mateo 8:23 o si alguien lo quiere ver a través de Lucas 8:22, lo pueden hacer. Y vamos a movernos en esa historia a través de estos tres evangelios. Amén. Amén. Yo voy a Lucas. Amén. Estamos en Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Dice la palabra. Esta predicación, el Señor me ha dado titularla El Evangelio de nuestro Señor en la barca. El Evangelio de nuestro Señor en la barca. Y hay un teólogo que una vez dijo, en una ocasión, que el Evangelio no es una doctrina de la lengua o de palabras, sino una doctrina de vida. Ella no puede ser captada por la razón y la memoria solamente, pero sí es completamente entendida cuando ella posee todo el alma y penetra hasta las profundidades de nuestro corazón. Amén. Yo voy a repetir esto. El Evangelio no es una doctrina de la lengua o de palabras, sino una doctrina de vida. Ella no puede ser captada por la razón y la memoria solamente, pero sí es completamente entendida cuando ella posee todo el alma y penetra hasta las profundidades de nuestro corazón. Y eso lo dijo Juan Calvino. Amén. El Evangelio de nuestro Señor en la barca. Amén. Hay muchas personas que han interpretado este pasaje y lo han enseñado, y el mayor énfasis que ven a través de esta anécdota es cómo el Señor reprendió las tempestades, el milagro sobrenatural de cómo el Señor, en su autoridad, Él hizo cesar los vientos y las tempestades. Pero aquí nosotros podemos estudiar de manera expositiva los textos y vamos a ver el Evangelio de nuestro Señor a través de este relato. Amén. Yo quiero que veamos en el primer versículo 35 que dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí vemos el primer punto y del desarrollo de esta palabra, la noche. Fue cuando llegó la noche que decidieron pasar al otro lado. ¿Y quién les dijo estas cosas? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Si nosotros vemos, estudiamos el contexto inmediato y el que precede, vamos a ver que el Señor estaba con sus discípulos y dice que habían unas pequeñas barcas, otras barcas alrededor. Pero el que estaba en la barca era el Señor Jesucristo. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Amén. Este era el lago de Galilea. El lago de Galilea era famoso
por sus tempestades. Podía estar despejado, podía estar totalmente claro. De pronto se nublaba y comenzaba la tormenta. Tenía esa fama. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos en la barca. ¿Cuándo qué? Cuando había llegado la noche. ¿Y qué es la noche? ¿Qué podemos ver nosotros que es la noche? La noche es una representación de la oscuridad, de las tinieblas. Y nosotros en las tinieblas no podemos ver, ¿verdad? No podemos ver claramente. Los gatos sí, porque los gatos tienen una visión increíble. Pero nosotros... Sí, pero nosotros no. Y nosotros de pronto en los momentos de oscuridad no podemos ver. En este sentido, hermanos, lo que podemos ver acá es que cuando el Señor dijo que pasáramos al otro lado, fue justamente en el momento cuando la noche había llegado. Hay otros evangelios que hablan que ya estaba tarde, pero aquí lo que se quiere enfatizar, hermanos, es que ya no era de día, era el momento de la oscuridad, empezaba a atardecerse, empezaba a ocultarse el sol. Y lo primero que nosotros debemos ver es que en la oscuridad siempre se nos es difícil entender las cosas, verlas, poder apreciarlas mejor. Esto no ocurre solamente en el contexto de la vida cotidiana, pero podemos ver en la palabra cómo ocurre también en el contexto de los ministerios. El apóstol Pablo en 2 ocasiones se refirió en 1 Corintios 13:12 sobre los ministerios y los dones. ¿Y qué decía? Porque vemos que, porque no hemos visto cara a cara, porque no vemos completamente, todavía no podemos ver. Alguien que busque 1 Corintios 13:12. Esto con respecto a los ministerios y los dones en la iglesia. Alguien que busque 2 Corintios 5, versículo 7. Yo busco 1 Corintios 13:12. Ok, Manuel Ángel, 1 Corintios 13:12. Alguien que busque 2 Corintios 5, 7. Dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Amén. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Esto es lo primero que tenemos que ver. Ok, no le damos tanta importancia de pronto con respecto al contexto que el apóstol Pablo enseña sobre los ministerios y los dones. Esto lo pudiésemos estudiar más a fondo si vamos a hablar de la metodología en la iglesia y el gobierno. Pero veamos algo, que la palabra dice que por fe andamos, no por vista. El Señor Jesucristo no sabía que era de noche acaso. No sabía que en la noche era más difícil navegar. No sabía que era el lago de Galilea y que era famoso por sus tempestades. Pero sin embargo, Él le dice, vamos al otro lado. Y acá nosotros podemos ver que es porque es por fe que Él andaba, hermano. Es por fe que Él andaba y no por vista humana. Entonces lo primero que debemos entender es que cuando la oscuridad llega de pronto en nuestras vidas, en nuestras familias, de pronto en situaciones que no podemos entender, que no podemos comprender, nosotros debemos recordar que andamos es por fe, no por vista, hermano. Es lo primero que tenemos que ver cuando llega la noche. Ahora, ¿quién sería el mejor ejemplo para nuestras vidas, hablando de los padecimientos y aflicciones, mientras no podemos entender las cosas? ¿Quién sería ese ejemplo tan importante que nos enseña la Biblia? Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre vivió en oscuridad casi toda una vida. Su niñez, su juventud, de pronto una parte de su adultez. ¿Y por qué? ¿Por qué él nació ciego? ¿Por qué los discípulos le dicen, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Fue él o sus padres? ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos? Que cuando viene la noche en nuestras vidas y tenemos padecimiento y aflicción, lo primero que nos llega a decir, ¿quién pecó? ¿Fuiste tú o tus padres? Esa es la actitud de la gente que no tiene un entendimiento completo de la Escritura, que no pueden ver, que es para que el Señor se manifieste en nosotros. Es para que cuando venga la adversidad y nosotros nos golpee, nosotros podamos decir, el Señor es mi ayudador, en Él confiaré, Él es mi roca. Amén. Entonces la gente puede decir, no, es que tú haces esto, tú eres lo otro, no es que tú pecaste, no es que tus padres. ¿Qué pasa ahí? Eso fue lo que le dijeron al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No, es que no es que pecó él, ni tampoco sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Amén. ¿Y cómo se manifiestan? ¿No dice la palabra que la prueba produce paciencia? ¿No lo enseña la palabra? Entonces, allí se manifiesta el poder de Dios. Allí se manifiesta en que nosotros damos frutos de ¿qué? De esperanza en Él, aun cuando se está cayendo la casa, aun cuando se están cayendo los gobiernos, aun cuando se está acabando el mundo, nosotros estamos cimentados en Él. Amén. Y allí se manifiesta la obra de Dios en nosotros. Por eso, hermano, ¿qué podemos ver? La noche tiene un periodo de tiempo. La noche no dura eternamente. Siempre que viene la noche, viene un nuevo amanecer, viene un día. Amén. Amén. Así como el Señor Jesucristo decía con respecto a las tribulaciones, que es como dolores de parto. ¿Por qué como dolores de parto? Porque cuando una mujer va a dar a luz un niño, le duele, padece, sufre. Pero cuando ve al niño nacer, todo se le pasa. Todos los dolores se le acaban, se le pasan. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que la noche es solo un periodo de tiempo, hermano. Y no temamos por los que nos dicen, ¿quién pecó? ¿Fuiste tú o tus padres? No temamos por quienes cuestionan nuestra fe, por quienes cuestionan nuestra santificación, porque ella viene de Cristo, Amén. no de nosotros. No somos justificados sino por lo que Él hizo. Entonces, ¿por qué debemos dejarnos amedrentar e intimidar de las personas que se autojustifican en sus propias obras? No, hermano. Entonces, vimos la palabra que todavía este ciego adoró al Señor. Más adelante él tuvo un debate con los fariseos. Pero también dice aquí en Marcos, cuando estamos leyendo, ¿verdad? Que habían barcas allí también. Y muchos comentaristas concluyen en que estas barcas eran personas que querían también estar cerca del maestro, pero no, como no estaban en la barca con él, entonces estaban en las barquitas allá al lado y entonces estaba todo el mundo siguiendo al Señor. Amén. Qué hermosa es la palabra, hermano. Estas cosas son interesantes porque estas cosas son tan espontáneas y naturales que no parecen así sacadas de un cuento, y nosotros vemos a través de esto la humanidad y la naturaleza en la vida cotidiana. Amén. Amén. Y cómo el Evangelio afecta a todos nosotros. Entonces, lo primero que vemos es la noche, pero lo segundo que vemos es la barca. Dice la palabra, aquí podemos ir a Lucas capítulo 8, versículo 22 y 23. Lucas 8, 22 y 23. Dice acá la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Ok? Dice acá
pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, dice la palabra. Ahora, ¿qué dice aquí el versículo 22? Que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró? El Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con sus discípulos. Ahora, qué fascinante y cuál es el interés del Señor en mostrarnos el Evangelio a través de toda la Biblia, ¿no? Una barca, y entró el Señor, y entraron sus discípulos. ¿Y dónde nosotros vemos una barca? Vayan conmigo a Génesis, capítulo 6, versículo 13. Génesis 6, versículo 13. ¿Qué dice la palabra en Génesis 6, versículo del 13 al 20? ¿Alguien que lo lea, hermano? Duro. Del 13 al 20. Ajá. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de estos objetos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de usted. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos con anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás las puertas del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Amén. Amén. El arca. ¿Quién entró en el arca? Noé y su familia. ¿Y qué pasó? Se salvaron. Fueron preservados. ¿De qué? Del diluvio, de la tormenta, del juicio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entrando el Señor con sus discípulos a la barca. Entrando Noé en el arca, con toda su familia. Ahora vean acá, qué interesante que la palabra en el versículo 20 dice de las aves, de las bestias, de todo reptil, ¿verdad? De cada especie. Y cuando el Señor le habla a Pedro con respecto a los gentiles, que le muestra el rollo, allá aparecían todas las especies de animales, reptiles. Y le dije que come, ¿por qué? Porque no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Amén. Entonces, fíjense cómo esto no tiene una relación. ¿Tiene una relación en qué sentido? Que cuando el Señor le dijo esto a Pedro, ¿era para qué? Para que anunciara el Evangelio a la casa de Cornelio, a todos los gentiles. ¿Ok? Así como acá en el arca de Noé fueron salvos todas las especies de reptiles, de animales, incluyendo Noé y su familia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí dice, estableceré mi pacto contigo. ¿Cuál pacto? Ahí estudiamos teología del pacto con el hermano Goyo. Teología del pacto, los pactos que Dios establece con la casa de Israel y cómo Dios desarrolla un plan de salvación. Esto, hermanos, por eso le invitamos a que puedan asistir a los estudios bíblicos, ahí nos vamos a estar compartiendo todas estas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? Dice que entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos, tu familia. Elección, preservación, remanente.
porque queda un remanente. Así que el Señor entra con sus discípulos en la barca, ¿ok? Y está allí con ellos. Y dice la palabra que empezó una tempestad y todo se agitaba y el Señor estaba durmiendo. Pero hay una palabra que quiero que vayamos a Hechos 27, Hechos capítulo 27, donde hay otro caso de un hombre que le pasa algo parecido. Y es al apóstol Pablo, nada más y nada menos. Hechos 27 del 20 al 40. Dice la palabra. Hechos 27 del 20 al 40. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No apareciendo ni sol ni estrella, oscuridad. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda hallando 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron vadar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Luego dice la palabra en el versículo 44, terminando la historia: y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Hermano, si estamos en la barca, ninguno se perderá. El Señor nos va a preservar en la barca, así como Noé y su familia, así como todas las especies y todas las aves y todos los animales. ¿Qué le dijo Pablo? No se bajen de la barca, porque es que afuera de la barca no tienen garantía de salvación. Aquí en la barca son salvos. Amén. ¿Y nosotros estamos dónde? En la barca. ¿Y quién tenemos a nuestro lado? Al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué vivió Pablo en Hechos? ¿Qué vivió? Lo mismo que vivió el arca de Noé, Noé y su familia, lo que vivió el Señor Jesucristo con los apóstoles. Recuérdense que Pablo no estaba allí cuando estaban los discípulos con el Señor. Pablo no estaba allí. Pablo después fue que recibió la revelación. Amén. Pero miren cómo él vivió esta experiencia. Entonces, lo primero que debemos ver, hermano, es que nosotros estamos en la barca, en la nave o en el arca, como ustedes lo quieran llamar. Y el Señor está con nosotros siempre. Así que las tormentas se levantan, pero nosotros seremos preservados. Entonces, este es el segundo punto, la barca. Vimos ya el primer punto que era la noche. Ahora vamos a ver el tercer punto. Dice en Marcos, ¿verdad? O en este caso, en Mateo 26:41. ¿Quién lee Mateo 26:41?
Estamos leyendo la tempestad, cuando Jesús calma las tempestades en paralelo con los evangelios. Amén. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es Mateo 26, 41. No, perdón, me equivoqué. Van a leer Mateo 8, 23. Ahora sí, Mateo 8, 23. Estamos en vivo directo. Mateo 8, 23. ¿Qué dice la palabra en Mateo 8, 23? Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Ajá. Pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Amén. Hasta ahí, hermano. ¿El Señor estaba qué? Dormido. Entonces, ¿qué significa dormir? Descansaba. Reposaba. Hermano, aquí yo les digo que a mí el Señor de verdad me llenó mi corazón con esta palabra. La palabra dormir, cuando se usa en este contexto, tiene que ver con un sueño profundo, y es afupno en griego, afupno. Es un sueño profundo, es un sueño pesado, así como de cansancio, de fatigoso. ¿Cómo es ese sueño profundo que el Señor experimentó? Es un sueño profundo como el de la hija de Jairo, en Lucas 8, 52. Tranquilo, ella duerme. O como Lázaro en Juan 11, versículo 11. O como Primera de Tesalonicenses 4:13, con respecto a aquellos que mueren en Cristo, duermen, reposan. Amén. El Salmo 4:8, hay un salmo ese es un salmo muy conocido, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Salmo 3, versículo 5. No es el Salmo 4:8. 4:8 es la cosa. Ajá. Bueno, recuérdense aquella lección de la palabra que estudiamos, cómo ver la vida de Cristo a través de los salmos. ¿Se acuerdan? Cómo vimos algunas profecías mesiánicas en los salmos. Y cuando nosotros vemos este salmo podemos decir, bueno, sí, que yo me acuesto y duermo y dormiré confiado, o sea, voy a vivir confiado. Pero otra forma de verlo es como que el Señor hablara aquí con respecto a lo que iba a ser su muerte en la cruz y cómo Él iba a dormir, a reposar. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué yo hablo esto? Porque el Señor fue crucificado el día viernes. Juan 19:31. Vamos a Juan 19:31. ¿Qué dice la palabra en Juan 19:31? Y si alguien os preguntare por qué, ya después con Juan. De 31, ¿no? Sí. Tranquilo, hermano. 31. Uh-huh. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se hacen en la cruz, en el día de reposo. Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Amén. El día que venía era el día de ¿qué? De reposo. Y porque ellos no querían que los cuerpos quedaran allí, porque era de mucha solemnidad, mandaron a quebrar las piernas, ¿verdad?, de los que estaban allí y que fuesen quitados, que los bajaran. ¿Ok? Por eso nosotros vemos en el Evangelio que de pronto la preparación del cuerpo cuando José de Arimatea fue, ¿verdad? Fue como que algo presuroso, fue algo apresurado, fue como algo que tuvieron que hacerlo muy rápido, porque era el tiempo que venía el reposo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? El día antes del día de reposo, Marcos 2:27. Marcos 2:27. Marcos 2:27. ¿Quién lo lee? 27 y 28. Aquí lo tengo, Marcos 2. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no por causa del día. Amén. El día de reposo fue hecho ¿por qué? Del hombre. Por causa del hombre. No el día, No el hombre. no el hombre. Ok, excelente. No el hombre por causa. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? Hermano, cuando nosotros vemos desde el Génesis lo que ocurre en el huerto del Edén, y cuando estudiamos la teología del pacto, vemos cómo el Señor desarrolla un plan de salvación que se va elaborando y se va formando como un gran árbol. Primero como Dios se revela a Noé, luego a Abraham le dice que va a ser un pueblo de muchas naciones, ¿verdad? Después se revela a Moisés y le da los estatutos, los mandamientos, y vemos y conocemos cuál es la naturaleza del carácter de Dios, qué son las cosas que el Señor abomina, qué es lo que le causa disgusto. Y luego vemos el pacto que hace con David, con la casa de David, vemos que es un reino y que es un rey el que se nos promete. ¿Recuerdan el video? Es un rey. Entonces, así nosotros vemos cómo se desarrolla el plan de salvación. ¿Y saben cuándo termina eso? ¿Cuándo termina el plan de salvación? En la cruz del Calvario. El día viernes muere y llega el sábado. ¿Y quién reposa? El Señor reposa. El Señor reposa de haber cumplido completamente el plan de redención de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el día es hecho por causa del hombre? Porque el hombre cayó. Porque el hombre cayó en transgresión y tenía que ser salvado. Y así el Señor tenía que trabajar y tenía que elaborar un plan en cómo iba a redimir a ese hombre caído. ¿Y saben qué? Eso terminaba un día viernes para hacer el sábado. Ya el sábado, listo, se acabó. Aquí está, ahí está en la cruz completa toda la obra, sacrificio, expiación, propiciación. ¿Para qué? Para con nosotros, hermano. Entonces, por eso el Señor decía que Él era el Señor del día, porque era por Él, porque dice la palabra que Él era el verbo allá. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, Jesucristo estaba allí. Él estaba con Dios y con el Espíritu Santo cuando todas las cosas fueron creadas. Dice la palabra que fueron creadas por Él, por medio de Él, para Él. Amén. Entonces, no era que el día era primero que el Señor, era que el Señor, el día se instituyó a causa de lo que iba a ocurrir cuando el Señor muriera y reposara ese día en la cruz. Amén. Por eso ustedes ven lo que es idolatrar un día, es volverse atrás, es ir atrás otra vez. Y no vemos eso. Dice la palabra en Colosenses que nadie juzgue en cuanto a qué, ni bebida ni día de reposo, porque todo es que sombra de lo que había de venir. Es de Cristo, era sombra de lo que había de venir. Entonces, hermano, fíjense esto. El hecho de que el Señor Jesucristo reposara no solamente significaba que Él había reposado de salvar y redimir a la humanidad en el plan de salvación, sino que nosotros íbamos a reposar también. ¿De quién? De las obras. Porque cuando el pueblo en Israel tenían el tabernáculo, llevaban un becerro, llevaban las tórtolas, llevaban el cordero, y todo el tiempo era trabajo, y el sacerdote íbamos a espiar al pueblo, y ya, eso se acabó.
en la cruz. Eso se acabó. Nadie más tiene que estar sino simplemente justificado por la obra de Cristo. No hay nada que podamos llevar al Señor ni presentar, porque nuestros trapos son como que, nuestra justicia como trapos de inmundicia. Entonces dice la palabra, alguien que busque por favor Hebreos 4, Hebreos 4 del 3 al 13. Otro hermano que por favor busque Jeremías 6, 16. Otro hermano que por favor busque Isaías 28, 12. Hebreos 4. Del 3 al 13. Y Jeremías 6, versículo 16. Y alguien que por favor busque Isaías 28, versículo 12 y versículo 16. Y alguien que por favor busque Romanos 9, 16. Ok, y otro más, que busque Mateo 11, 28. Amén. Mateo 11, 28. Ok, ya tienen todos ahí. Ok, vamos primero, Hebreos 4, del 3 al 13, escuchen todos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres con tu voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y encierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Hasta el 13, ¿no? Al 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que hacer. Amén. Fíjense algo, el autor de Hebreos vio esto, vio en Cristo el reposo. Amén. Y en un momento rompió en admiración y dijo, oh, tu palabra, ¿verdad? Que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, porque vio la riqueza de la palabra. Vio la riqueza de la profundidad de entender su palabra, hermano. Amén. Amén. ¿Qué dice entonces Jeremías 6:16? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Fíjense, amén. ¿Ven lo que dice ahí? Hallaréis descanso. ¿Qué dice Isaías 28, versículo 12? Dice a los cuales él dijo, este es el reposo, del reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. ¿Qué dice el 16 de ese mismo 28? Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento. El que no crea no se apresure. Amén. No se apresure. ¿Ok? No se apresure. Tranquilo. ¿Qué dice Romanos 9:16? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No se apresuren, no corran. ¿Qué decía en el versículo 28:12 del refrigerio, verdad? En Isaías. Alguien que por favor busque Hechos 3:19. ¿O quién lo tiene? Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados de sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio. Amén. Yo veo, pues.
Ahí. Mateo 11, 28. ¿Qué dice? Mateo 11, 28. venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Yo os haré descansar. Fíjense, hermano, descansar es descansar. Es reposar. Es reposar. No tenemos que hacer más nada. Ya está aquí completo. Nosotros creemos, estamos en la barca y hemos reposado. Y así como el Señor duerme, nosotros estamos durmiendo, tranquilos, reposados. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que si morimos, estamos durmiendo en Cristo hasta que Él venga y nos lleve. Aleluya. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa con el evangelio que muchas veces se predica? Un evangelio de carga. Un evangelio de no, tienes que hacer, tú haz esto, tú haz lo otro. Todo es unas obras. Y entonces sí, es por gracia, hermano, pero cuidado, hermano, tiene que... Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es evangelio de gracia o no es evangelio de gracia? Tenemos que ver que si nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Entonces, siendo nuevas criaturas, ya nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales. Y aparte de eso, tenemos vida eterna, porque estamos en su palabra. Y dice que conociéndolo a Él, allí comenzará la vida eterna, con conocerle a Él. Cuando se construía la arca, decía que no pusiera las piedras, no las trabajara, porque eso tipificaba trabajo. Tenía que dejarlas así porque era el trabajo de Dios, no era el trabajo de nosotros. Amén. Isaías 30 aquí, lo que siempre mismo con el Señor aquí, que hablamos, dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra cosa salva. Amén. En quietud y confianza, reposo. ¿Ok? Entonces, hermanos, por eso nosotros descansamos en el Señor. Por eso es que nosotros no nos reventamos aquí ni nos volvemos locos, sí, predicamos, proclamamos el Evangelio, pero el Señor es el que ha de añadir a los que han de ser salvos y Él es el que hace la obra. Amén, como decía mi esposa temprano, recuerden. Y voy aquí a aclarar que yo no me puse de acuerdo con ella, por si acaso. Esto ha sido así paralelo. Entonces, vemos esto. ¿Cuál es el otro punto? Volvamos otra vez a Marcos 4:39, que dice Marcos 4:39. Dice la palabra que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza es tranquilidad. ¿Y qué podemos ver con esto, hermano? Fíjense esto. Dice la palabra que se levantó el Señor Jesús, se levantó, y esto debe traernos a nosotros y recordarnos en Mateo 28 cuando el Señor resucitó. ¿Se recuerdan? Que Él resucitó, vino un ángel que removió la piedra, y como cosas curiosas que uno lee en los evangelios, el ángel se sentó en la piedra. O sea, ni siquiera fue que abrió, removió la piedra, tengan a Jesús. No, Él agarró, abrió la piedra y se sentó ahí en la piedra. Y estaba tranquilo el ángel ahí sentado en la piedra. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el Señor se levantó. Amén. Se levantó, Él dormía, pero Él se levantó y resucitó. Amén. Y dice que reprendió al mar la tempestad. ¿Y qué es el mar? ¿Y qué es la tempestad? Sino el diluvio. Cuando el Señor decidió exterminar a toda la humanidad allá en Génesis. Es un símbolo de juicio de Dios. Entonces nosotros vemos que esta tempestad y las olas y toda esta cosa que puede ser el símbolo del diluvio, del juicio que Dios iba a traer a aquellos que estaban con el Señor Jesucristo, el Señor simplemente le dijo, calla, enmudece, y lo reprendió. Amén. Y eso cesó, hermano. O sea, esa ira que el Señor tenía guardada, Dios el Padre, para derramar sobre toda carne, a nosotros en Cristo, ha sido desvanecida, ha cesado, y hay paz, y hay tranquilidad. Este es el Evangelio, hermano. Esa es la copa de ira que cesó, y eso lo veíamos en Génesis. Y ¿saben qué otra cosa más, hermano? Que
según algunas tradiciones palestinas decían que cuando habían tormentas, huracanes y todo este tipo de cosas, eran la fuerza de los demonios actuando sobre la naturaleza. Eso lo creen algunas tradiciones palestinas. ¿Y qué le dice el Señor al mar? Calla y enmudece. ¿Y qué le dijo el Señor a un endemoniado en Marcos 1:25? ¿Qué le dijo? Calla. No digas que... Entonces, sea el juicio de Dios, que ya sabemos que en la cruz fue pagado por nuestro Salvador, hermoso Salvador, o sea, que el enemigo intente de alguna forma intimidarnos, meternos miedo o asustarnos, el Señor lo reprendió. Amén. Ha sido reprendido. Y Él, en ese sentido, nosotros vemos en Hebreos 2, 14 al 16, primero vayamos a Colosenses 2, 13, 17. Y después alguien que lea Hebreos 2, 14, 16. Yo voy a Colosenses. 13 al 17. Amén. Dice, mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Era no el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida, de bebida o respecto al día de fiesta, lunas, nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Amén. Ven lo que dice, que si vio a las potestades triunfando, y todo era ¿qué? Sombra. Por tanto nadie juzga, hermano. Nadie juzga en estas cosas. Ahora, ¿qué dice Hebreos 2 del 14 al 16? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor han durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Amén. Dice que Él destruyó por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es? El diablo. Así que, ¿qué vemos acá? Otro caso, que no socorrió a los ángeles, o sea, no socorrió a los ángeles que se rebelaron contra Él. Pero sí, ¿saben a quién socorrió? No socorrió a la humanidad y a los hombres, socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Nosotros, Amén. los que estamos en Él. Amén. Por fe somos descendientes del Padre Abraham. Aleluya. Amén. Y el Señor nos socorre. Entonces, hermano, no hay nada que esté fuera de su poder. No hay nada. El enemigo en este sentido, hermano, no puede tocarnos. Él reprende el juicio contra nosotros porque estamos con Él en la barca. Fíjense algo. El último punto, Mateo 8:26, que les dice... ¿Qué les dice Mateo 8:26? Dice la palabra, yo lo voy a leer acá. Mateo 8:26. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hombres de poca fe. Y tenemos que ver algo importante, hermano. Aquí los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Ellos estaban con Él, pero no tenían el Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos algo muy interesante. Porque nosotros vemos, ¿verdad? En Hechos 1:14, esto fue cuando ya estaba por venir el día de Pentecostés, que estaban, ¿qué? Orando y rogando. Y yo no vi, o por lo menos yo, no veo a los discípulos del Señor en los 4 evangelios, cuando estamos leyendo los 4 evangelios, que cada vez que el Señor se apartaba a orar, ellos iban también y oraban. Ellos no lo hacían. Ellos no tenían esa percepción y ese conocimiento y esa libertad de sentirse en la presencia de Dios en cada lugar donde estaban, como el Señor. El Señor sí. ¿Por qué? Por la tradición. ¿Y qué les enseñaba la tradición? Que vamos a orar, vamos al templo.
Vamos a hacer lo otro, todo lo que estaba relacionado con el Señor, con Yahvé, Elohim, el Dios de Israel, estaba solamente ligado al templo, giraba en torno al templo. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo no, Él iba y se apartaba a los lugares, en las montañas, ahí oraba. Dice la palabra en Juan que el Espíritu Santo lo llevó, ¿verdad?, a un desierto también. Entonces, esa libertad que gozaba el Señor Jesucristo era algo que los discípulos todavía no habían podido percibir. Pero ¿saben qué pasó? Juan capítulo 20, 22. Algo ocurrió en Juan capítulo 20, 22. Y es que dice la palabra, ¿verdad?, en Juan 20, 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando ya se va, ¿verdad?, que es alzado, que es levantado a los cielos, Él les deja el Espíritu Santo a ellos, a ese grupo de discípulos. Y ustedes lo ven en Hechos 1:14 que estaban orando, algo que no se veía así en los evangelios. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? La fiesta de las 50 semanas. ¿Y qué representa las 50 semanas? Las primicias, la cosecha de todo el año, las primicias. Vamos a recoger, viene la siega. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo rogaba, verdad, al Señor para que envíe obreros a su mies? Bueno, aquí estaban los obreros y estaban a punto de empezar a recibir esa cosecha. Amén. Entonces ven cómo a veces se subvalora el Pentecostés. ¿Y cómo se subvalora? Se limita la obra del Espíritu Santo a solamente las cosas emocionales, solamente las cosas que si se cayeron, que si esto es lo otro. Y no es solamente eso, hermano, no se trata de eso. Se trata de la obra de convencimiento que el Espíritu Santo pone en aquellas personas para que reciban al Señor como su Salvador. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino, dice la palabra, ¿verdad?, en Hechos, y vino un viento recio y llenó a todos los que estaban allí. ¿Y qué pasó? Que empezaron a hablar en lengua. ¿Y qué hacían cuando hablaban? Glorificaban el nombre de Dios, testificaban de Cristo, y todos los que escuchaban, ¿qué pasaba? Llegaron allá, toda la gente llegó a ver qué es lo que estaba ocurriendo allí. ¿Y qué pasó? Que Pedro predicó. ¿Cuántos se convirtieron? Fíjense algo, Éxodo 23, 16 y Éxodo 34, 22, ahí está la fiesta de las semanas de Pentecostés. Esa es la base bíblica y sustento. La fiesta que celebraban en Éxodo 23, 16 dice que labores del campo, de todo lo que has laborado de labores del campo, ¿ok? Del trabajo. Ya terminó, se acabó el trabajo, ya el Señor terminó la obra perfecta en la cruz. Ahora sí, vamos a recoger la mies, vamos a recoger la cosecha. Amén. ¿Y qué ocurre? Dice en Éxodo 34, 22 que también se entrega la siega del trigo. ¿Cuál es esa siega del trigo? Bueno, rogar a que envíe a sus obreros a su mies. Ok, entonces la fiesta de las 50 la vemos allí, y en Hechos vemos, en Hechos 2:37 se convierte en 3,000, en Hechos 4:4 se convierte en 5,000, en Hechos 4:31 hablaban con de nuevo la palabra, en Hechos 5 aumentaban en número, en Hechos 5:42 no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Pentecostés, el Señor lo instauró en Éxodo 23, 16. ¿Sabe por qué? A causa de la cosecha que iban a tener los obreros, los discípulos de Cristo. Amén. Aquí ellos recogieron el fruto de lo que el Señor había sembrado cuando murió en la cruz. Amén. Entonces todo esto está relacionado, hermano. Toda la Biblia es coherente ella en sí misma, Génesis, Apocalipsis. Nos habla la misma historia. ¿Y cuál es la historia? El Evangelio de nuestro Señor. Así es. La vida de Cristo. ¿Qué podemos aprender con esto, hermano? Que la noche o el día malo, todas estas cosas pueden venir, ¿verdad? Y el hecho de que no veamos claramente no quiere decir que no estemos en la barca. No quiere decir que no tengamos al Señor a nuestro lado. La barca es segura y firme. Y fíjense, si el arca de Noé soportó aquel gran diluvio, ¿cómo será
la barca de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey. Amén. Él es nuestro reposo. El Señor es nuestro reposo. Entonces, descansemos de las obras, hermanos. Descansemos de las obras y dejemos al Espíritu Santo hacer en nosotros cada día, ¿verdad?, una nueva criatura. Ya somos nuevas criaturas en Él. Cristo es autoridad. Lo vimos cuando Él reprendió las potestades, cuando reprendió las tempestades, perdón. Él es autoridad y ningún hijo del diablo, escuchen esto, ningún hijo del diablo podrá arrebatarnos nuestra salvación y nuestra paz. Amén. Porque es segura y está en nosotros por su obra perfecta en la cruz. Y esto nos va a llevar a santificar, hermanos. Conocer estas cosas va a producir un gozo en nosotros, un gozo de que de estar salvos, de estar seguros en Él. Y por eso, entonces cada día queremos descansar más y más de nuestras propias fuerzas y nuestras obras y dejar que el Espíritu Santo sea el que produzca ese fruto abundantemente. Así que no subvaloremos Pentecostés. Pentecostés es el día que el Señor determinó para cosechar la gran siega que comenzó con estos 120 que estaban allá y ahorita por millones de personas que proclaman la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Esto lo vemos aquí en Pentecostés. Es el significado. Amén. Entonces, vemos cómo el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron unánimemente y armónicamente, perfectamente en el plan de salvación de nosotros. Amén. Vamos a orar.